La tristeza era... Yo tampoco quisiera ahora profundizar en cuestiones muy escabrosas, ¿vale? Pero me veo en la obligación de hacerlo para que por lo menos se sepa en muchas ocasiones la gravedad que este tipo de cuestiones hay, ¿no? Porque una cosa es cuando uno en los medios de comunicación ve imágenes de las calles anegadas, de la gente quitando barro. Bueno, es una percepción real, ¿no? Pero luego hay otra que no se ve. O sea, nosotros había días que llegábamos a una casa de gente mayor que a lo mejor durante los 2 días anteriores no habíamos podido llegar por primera vez, y te ves gente mayor en la cama, 4 días meados encima, sin diabéticos, sin pincharse insulina, sin haber bebido durante 2 días. Eso es lo que había. En esas imágenes que vemos estos días no se ve, pero eso también es una realidad. Y una realidad muy triste, y una realidad quizás más grave. Con lo cual, cuando te digo que esta situación es tan sumamente grave desde todos los puntos de vista y cómo se ha tratado, es que mucha gente, ya digo, no es que hayan perdido su casa, que ya de por sí es muy grave, es que han visto incluso su dignidad como personas afectada. Es decir, eso no puede pasar en España en el siglo XXI, no puede. Nosotros como civiles teníamos o hicimos un censo, íbamos a un censo junto con Cruz Roja para intentar saber en cada casa qué ancianos habían, quiénes no podían salir. Pero claro, no es nuestra obligación, ni estamos preparados para eso, pero esa es la realidad. Un día normal. Un podcast documental de Obvio y Raro. Fuera del trabajo, ya lo que nos ha afectado más a nivel más personal. Mi familia y yo tenemos un piso en el pueblo, en Sodechera, y aquello fue también, o es un drama. Porque el Sodechera se ha visto afectado pues a una escala muy grande. Gracias a quien sea, la parte alta de Sodechera, pues bueno, con los daños que puedan haber tenido en infraestructuras, en tipo de tuberías, suministro de agua, luz y tal, pero lo que es la parte baja y por donde pasa el río sobre todo, pues los caminos que sigan las aguas, aquello directamente es que ha desaparecido. Yo tampoco soy un experto, pero por lo que hablas con la gente y demás, el pueblo está situado en un valle. Entonces, pues gran parte de lo que arrastró desde Requena o desde arriba, por el pueblo pasa un río por medio del pueblo, pues aquello todo, pues eso, fue arrastrando, y todo lo que fue arrastrando llegó al valle, y cuando llegó, pues lo reventó. Hay zonas donde habían plantas bajas, la terraza o el pub del pueblo que está ahí enfrente del río directamente ha desaparecido. Y tú miras las fotos o miras los vídeos y no reconoces la zona. Las construcciones que podían haber, la zona de baño, los parques, el puente que cruza el río ha desaparecido. Hay un albergue, estructuras que hay allí, hay un edificio multiusos y está el frontón. Puede parecer frívolo, ¿no?, el decir este tipo de cosas, pero es que el barro y el agua lo ha tapado o lo ha destrozado o lo ha arrastrado. O sea, está irreconocible. Al trabajar en sanidad, supongo que somos de otra manera, intentamos trabajarnos la parte psicológica y emocional de otra manera, pero claro, me han llegado también muchos pacientes a la sala que luego he tenido a los días, pues gente que ha perdido sus casas, gente que... Mi sala es de cardiología y cirugía vascular, pues gente que le han dado infartos, y hemos tenido que asesorarlo y organizarlo con la trabajadora social para que le busque también residencias y un lugar, porque han perdido todo. Hubo alguna propuesta de testimonio, una mujer en concreto, era en L'Horta-Sud. El vecino de abajo había subido a resguardarse al piso de esta mujer y no recuerdo bien si sería un infarto. El caso es que murió, y la mujer tuvo el cadáver, pues creo que todo el miércoles, no sé si también el jueves, y estaban intentando bajar, cuando ya había bajado el agua, querían bajar el cadáver al piso de abajo con la ayuda de unos vecinos. Pero los vecinos eran muy mayores, el cuerpo pesaba. Me llegó fuera de antena, pasa esto. La mujer está desesperada, está llorando, tiene el cadáver en casa. Y esto es, pues bueno, una de esas decisiones que te llega que dices, yo esto no sé hasta qué punto puedo darlo, ¿qué voy a sacar de aquí? Decidimos no darlo porque, bueno, no sé qué valor informativo puede tener desde mi humilde opinión, la verdad.
Y esto me impactó mucho porque sí que me quedé pensando durante un momento, empatizando con una persona que tiene, de repente, es una persona como tú, como yo, que vive en su casa, en su pueblo, y de repente vive en una zona de guerra, sin luz, sin agua, con microbios, bacterias, cadáveres de animales, y encima un cadáver de una persona en tu casa. Creo que es el testimonio que más que me llegó y el que más daño me hizo. Me despertaba cada mañana con temblores, no sabía dónde estaba. Ya, sobre todo a partir del cuarto o quinto día, que es cuando empecé ya a notar los efectos ya del cansancio, de no dormir, no descansar, no comer en condiciones, ver todo el desastre que había, porque es que era desastre tras desastre, lo que hemos hablado antes. Te giraba y es que aún era peor que de lo que estaba viendo. Hasta que dije, bueno, me lo dijo mi mujer, hoy no vas a ir a ninguna parte. Me tomé no sé qué pastilla era, para descansar, y me tiré durmiendo 10 o 12 horas. Y al día siguiente parecía una persona totalmente diferente. Al llevarse el puente, el río, hay una zona del pueblo que se ha quedado incomunicada. El tema de no tener agua, de no tener luz, la sensación de desorientación tiene que ser muy fuerte. Entonces, de repente, verte aislado, estando al lado tiene que ser muy, muy heavy. Y más con el golpe de haber vivido in situ lo que estaba pasando. Y son gente que conoces tú, que conozco yo, y suena raro, pero es que no voy a decir por suerte, porque no. Pues ahí han tenido la desgracia que pues es un niño, una niña pequeña, un niño pequeño, no sé si era chico o chica. Y su padre, pues eso, el cuerpo del niño lo encontraron hace relativamente poco tiempo y el padre, pues hasta donde yo sé, todavía no ha aparecido. Me he quedado con lo de suerte o no porque, entre comillas, dentro del drama que ha sido, podía haber sido mucho más grave. Lo tengo todo en la retina. Tengo a mi amiga Cristina, que vive en Paiporta, que solo veía sus estados de necesito una moto, con la foto de su moto destrozada. Tengo a mis amigas de Catarroja, también afectadísimas, con mucha pena, diciéndome no entendemos esto por la gestión, la mala gestión. La madre de una de ellas también lo pasó mal en un garaje, que estuvo, me dijo, 6 horas ahí agarrada a un pilar y habían vecinos por ahí, pues eso, flotando. Pues una sensación de agobio muy grande y de ansiedad, de decir, madre mía, es que ¿cómo no hemos podido ver esto venir antes? O sea, no daba crédito. No daba crédito a que el gobierno no hubiera avisado, no daba crédito a que la empresa no nos hubiera dejado teletrabajar ese día. Era como una sensación de enfado con todo el mundo. Y conforme pasaron los días, ese enfado se acrecentó incluso. O sea, es que, claro, te ibas enterando de más cosas y de más negligencias y de más incompetencia de la gente, ya era como todo mal, es que todo mal. Y se podían haber evitado tantas desgracias que era frustración y mucho, mucho enfado. Lo que pasa es que ya te digo, las noticias eran muy preocupantes porque te iban diciendo, oye, mira, en una peluquería de ahí han faltado 5 chicos. Allí enfrente, como te digo, 2 abuelitas, que de hecho yo las vi como las sacaban los bomberos y la verdad que es una imagen que no te se va de la cabeza. ¿Sabes? Una mujer que se tiró allí 2 o 3 días hasta que la pudieron sacar, luego ya la llegaron allí, la dejaron en el suelo, la taparon con una manta y eso. Y claro, son imágenes, ya te digo, que continuamente te decían, oye, pues el de la imprenta por otro sitio, no sé quién que lo aplastó un coche. De hecho, yo cuando me reencontraba con los papás, que nos pasamos todo el puente juntos, era como una necesidad para mí. Todos esos días nos los pasamos todos en un parque, los que habíamos estado en Top Jump y los que no. Como yo necesitaba muchísimo estar con esos niños, estar con esos padres, abrazarnos, no sé. Era como lo que habíamos vivido era tan fuerte que estuvimos todos los días haciendo el mismo plan. Por la mañana al parque, nos volvíamos a comer a casa, por la tarde al parque, a estar todos juntos y verles alegres. Y para mí era como una necesidad. No sé si para los padres que estaban, yo creo que sí, que también necesitaban un poco, porque además éramos todos, no éramos solo los del barrio, venían también los que viven lejos al parque, a nuestro sitio de encuentro, al de Estamos Todos Bien. Tenemos una compañera de Radio Nacional que perdió el coche y bueno, tuvo a su hermano desaparecido más de 24 horas porque no podían contactar con él. Estaba bien, pero no podían comunicarse. Y ella siguió trabajando
Estuvo toda esa tarde entrando para Radio Nacional, haciendo crónicas, con la angustia emocional que ella sentía, ¿no? y familiar, y no paró su trabajo, es admirable, la verdad. Se llama Yolanda Martínez y, bueno, todos la admiramos tanto porque demostró una profesionalidad, todos los días la demuestra, pero en ese momento fue increíble. No sé cómo decirlo, ¿no? El no poder estar quitando barro y estando... que es igual de importante, ¿no? Lo que estoy haciendo, pero era como no estoy ayudando lo suficiente. Te voy a contar otra cosa. Hoy, en Benetúser es cuando se ha abierto el Mercadona. Hasta hoy, desde hace un mes, no había un comercio para que gente mayor que no tiene hijos que les pueden comprar en Valencia vayan a comprar. Y ha pasado un mes. Aquí han habido empresas que han aportado alimentos y aquí yo tengo que nombrar una, porque la tengo que nombrar que sí o sí, que es Ricard Camarena, además valenciano, que desde el segundo día se puso en contacto con nosotros. A mí diariamente me decían cuántos menús cocinados necesitaba y todos, y eran cientos todos los días, al día siguiente me los traían. También la ONG de José Andrés ha colaborado mucho, pero yo digo, si no hubieran sido por estas ONGs también, o esta actitud, ya digo, de esta gente absolutamente proactiva y desinteresada, ¿cómo hubiéramos alimentado a la gente? O sea, es que hubiera sido imposible. Yo también, yo he trabajado más de 12 años en Benetúser, entonces uno de los días yendo a quitar barro y demás, pues evidentemente por la zona pues te empiezas a cruzar a gente que conoces y gente que conoces de muchos años. Y como decía, nosotros hemos tenido mucha suerte y cuando escuchas las historias que te cuentan, pues es cuando ya se te pone un nudo en el estómago y en el pecho. Pues, yo quiero recordar a unos amigos que venían al teatro donde yo trabajaba y demás, que una persona que yo también conocía se le escapó su nieta de las manos. Hemos escuchado 1000 historias por la tele, por redes, muy duras. Pero, hostia, esto es obvio, ¿no? Pero cuando es alguien que conoces, hostia, te sobrecoge, no sé. Pues eso, quería dejarlo grabado. Yo recuerdo los 5 o 6 primeros días en los que estaba muy feliz. De hecho, valoraba mucho el estar con mis padres, el estar con mi pareja, estar en casa. Además, fuimos a limpiar a casa de mis yayos, que viven en Massanassa. Motivada, muy alegre por esa segunda vida que yo empiezo. Sé que es verdad que van pasando los días y yo me encuentro algo más decaída. Yo creo que antes tenía como la fuerza del superviviente, ¿no? Pero luego empiezo a estar como más triste, a recordarlo todo. Ya hacía una semana. Yo me acuerdo que ese martes siguiente yo pensaba, a esta hora estaba aquí, a esta hora estaba ya en la farola, a esta hora estábamos sufriendo tanto, a esta hora me estaban recogiendo de IKEA, a esta hora, y venían los pensamientos ficticios de ¿y si ese día no hubiese ido a trabajar? ¿Y si me hubiese ido antes a IKEA? Porque al final eran cuestión de segundos lo que determinaron el que yo me quedara en la farola o hubiese llegado a IKEA antes. Entonces, a partir de esa semana yo creo que fue la peor para mí. Y además, todas las desgracias que te ibas encontrando día a día, ¿no? Fue un cúmulo de emociones. Yo desde ese día lo que hago es ir a trabajar y el resto de días estoy ayudando aquí, quitando fango primero debajo de un amigo, de un compañero bombero jubilado, y luego pues allá donde fuera. Bajaba con una pala y te ibas a cualquier sitio, a cualquier bajo, a sacar lo que tuviesen allí, a sacar todo, pues, ya te digo, lo que se suele decir, las tiendas de chinos o restaurante o bajos de gente o la calle, a limpiarla. Y así fueron las primeras semanas. O sea, físicamente totalmente roto porque ni dormías, pero es que te conviertes en una especie de autómata. Y yo, algo que he aprendido de todo esto es lo que es estar en shock, porque había leído mucho sobre ello, pero no sabía lo que significaba estar en shock, en una situación catastrófica. Y es terrible, o sea, el cuerpo no lo sientes como tuyo. O sea, yo me acuerdo que me movía y era como estar dentro de una máquina que ni siquiera las sensaciones corporales son tuyas, es todo desagradable.
estás tremendamente descoordinado y despistado, o sea, no dejas de olvidarte cosas, no consigues ejecutar nada porque tu cabeza está intentando asimilar la situación nueva y se produce mucho que tus pensamientos se estrellan contra la realidad porque tú vienes de una rutina, entonces normalmente vienen pensamientos diarios pues simples como mañana voy a ver a tal persona o mañana me toca ir a la piscina o tengo que hacer esto o debería, ostras, tengo que pasar la ITV que me pasó a mí. Todos esos pensamientos que normalmente te vienen en el día a día se estrellan contra la realidad de que no se pueden hacer. Ninguno de esos se puede hacer, pero cosas como te bebes un café y dices, no, que no puedo fregar. O sea, todo eso está ocurriendo todo el tiempo. Y entonces requiere muchos recursos cognitivos, por así decirlo, situarte de verdad de donde estás. Y ese esfuerzo hace que todo lo demás que intentas hacer te salga fatal. Hasta moverte. Y lo único que puedes hacer es cogerte a una tarea y aferrarte a ella porque le dé algo de sentido y por no pensar. Y eso es pues trabajar y echar una mano y ya está. Recuerdo ponerme el traje de robot en el trabajo. Bueno, pues porque hay unas escaletas, hay una radio en directo que teníamos que hacer, hay unos tiempos, hay unos expertos que están preproducidos que tienen que entrar, hay unos guiones que se han hecho durante todo el día y luego hay unas conexiones que caen, unos alcaldes que están desesperados, que no pueden entrar ahora y muy poco margen, mucha intensidad y luego muchos testimonios. Nosotros separamos el programa en partes, pues expertos que podían ayudar, testimonios de alcaldes con sus necesidades, gente que estaba recogiendo solidaridad y gente que necesitaba ayuda con testimonios. Los testimonios eran brutales. Te hacía sentir mal la impotencia de no poder ayudar y también, por otra parte, decir, bueno, yo ahora lo mejor que puedo hacer es informar y estar entero. Yo estoy en pecera, estoy coordinando detrás, pero los presentadores son los que hablan y los que tienen que cortar a una persona que está llorando por un familiar, porque a nivel informativo tampoco tiene mucho ya y la fina línea del amarillismo a veces es muy difusa y no sabes cuándo estás informando, cuándo estás ayudando y cuándo estás creando sensación y siendo sensacionalista. Intentas tomar buenas decisiones, ser un poco aséptico, informativo, pero bueno, también nosotros somos un programa de entretenimiento, de humor, somos un magazine y bueno, aconsejado por gente que tiene más experiencia en el equipo y dejándote llevar, pero sí que recuerdo ser un robot y tener que no hacer caso omiso, porque siempre, bueno, pues eres un humano que empatiza con la tragedia y el drama, pero hay unos horarios, hay que sacar adelante esto y hay que estar enteros. Cuando acababa el programa sí que todos estábamos cansados, era como haber hecho una maratón de la tensión, estar muy engarrotados los músculos, la presión, el estrés de tomar decisiones. Lo primero, que las comunicaciones a mí no me funcionaban. O sea, yo estuve como 2 días incomunicada. A veces el teléfono se conectaba como a mitad de noche y te entraban mensajes de gente que decía, madre mía, pero estabas incomunicada. Y como estabas todo el rato fuera trabajando, yo no vi la tele hasta muchos días después. Ahí mi madre, sobre todo, que era la que mejor estaba más en casa, empezó a contarnos la locura, el drama y me dio tanta pena. Es que era tan fuerte que pensar, vale, aquí empezó todo, pero jolín, quizás habíamos tenido tiempo de avisar. Como nadie le dijo a esa gente que no podía salir del trabajo. Yo me sentí abandonada el día 27, 28, 29, porque mi padre murió el 29. Las 00 del 30, ¿vale? En la UMEA, el cuerpo de mi padre se lo llevó a las 7 de la tarde y en todo momento estuve informada. Estuve presente cuando levantaron el cuerpo. Me llamaron porque yo quise que así fuera, por decirlo de alguna manera, la cadena de custodia del cuerpo de mi padre. Yo quise estar informada y así se hizo. Cuando lo llevaron a la Ciudad de la Justicia, porque los primeros cuerpos estuvieron allí, se me llamó para decirme que mi padre ya estaba allí. O sea, yo en ese momento no tuve ningún sentimiento de abandono, ninguno. Pues hubo una primera fase de mucha información, de estar enganchadísima a la televisión, enganchadísima sobre todo a las redes sociales y también hablando pues, en bucle con todo el mundo de lo mismo y sobre todo con mi compañera de trabajo, pues mucha sobreinformación hasta el punto de llegar a agobiarme mucho.
y a sentirme... Era como una sensación de sentirme mal constantemente, como si pudiera hacer más cosas de las que estaba haciendo, pero al mismo tiempo de frustración, de enfado, de culpabilidad y ansiedad. Y estuve así pues hasta que ya no podía. El domingo por la noche me acuerdo que dije voy a dejar de ver las redes sociales porque no puedo más. Y empezar a ponerme series y dejar la tele y un poco a olvidarme de este tema. Olvidarte no, pero no estar enganchada 24 horas, 24/7. Era inevitable porque al final, aunque viese menos las redes sociales, viese menos la tele, al final la gente te preguntaba y estabas con todas las personas, acababas hablando de lo mismo. Entonces es muy difícil desconectar. Ya teníamos luz porque nosotros, claro, llegabas por la noche y ponías la tele un poquito a ver si te enterabas de algo, y es ahí cuando... Ahí creo que estaba viviendo en casa de los suegros. Y entonces al poner el televisor sí que lo vimos, lo que había pasado y todo, y claro. Aquel domingo, el 3 de noviembre, hubiera sido simplemente otro día más. Otro día más de los que se estaban viviendo desde el 29 de octubre. Recoger barro, dormir poco, estar cansado, sentir que no avanzabas, aunque no pararas ni un segundo. Sentir el abandono, seguir los medios, indignarte un poco más, vivir la tristeza, en bucle. Pero algo cambió esa rutina. En Paiporta, uno de los puntos más afectados, aparecieron Pedro Sánchez, Felipe y Leticia y Carlos Mazón, con toda su comitiva. Muchos. Y muchos nos preguntamos, ¿era el momento? ¿Era necesario? ¿Era oportuno? ¿Tenía sentido? No me podía creer que se hubieran atrevido a ir hasta Paiporta porque no sé qué esperaban, quiero decir. Yo veía a la gente gritándoles asesinos y vamos, yo creo que se quedaron cortos. Totalmente entiendo la frustración de la gente, totalmente entiendo cómo se puso la situación y no sé qué esperaban Mazón, el presidente del gobierno, o los Reyes yendo hasta la zona cero. No estaba con la cabeza puesta porque estábamos en el trabajo metidos 100% porque fue al cuarto día y evidentemente teníamos todas las maquinarias puestas en atender a nuestras familias. Pero es verdad que había mucho enfado, había mucho malestar. Entonces, creo que fue desafortunada esa visita. La gente estaba enterrando a sus muertos y ni siquiera porque había muchas personas que estaban desaparecidas. Quizá no era el momento de visitar. Todo eso, está claro que la gente lo que quiere es salir en la foto y que la gente comprenda de que están con nosotros y tal y cual. La gente estaba muy quemada de todo lo que había pasado. Yo creo que no era momento de venir aquí con buenas palabras. La gente que lo ha perdido todo, porque hay mucha gente que lo ha perdido todo, ¿cómo tiene que estar? El debate es si esa visita tenía sentido o no, y la respuesta es no. Lo viví de dos maneras distintas. La primera, la reacción que yo creo que tuvimos la mayoría es ¿qué coño hacen allí? Que se vayan a su puta casa, que no molesten, que no bloqueen. Cuando esa gente va allí, la prioridad es su seguridad. Tienen a policía, al ejército, a tal, que les tienen que proteger y que les tienen que tal. Quiero decir, ¿qué hacéis allí? Habían, creo que, más sitios a los que poder ir y no al ojo del huracán. No sé, se podrían haber ido, es que no sé cómo se llama, pero a los centros donde a lo mejor se están llevando a las víctimas o sitios que no sean zona cero. Entonces, en ese sentido, rabia. Aparte también porque creo que hoy en día ese tipo de símbolos, pues bueno, puedo entender que haya gente que le resulte importante, ¿no? Que vaya el presidente de, o que vaya el responsable de, el rey, la reina, quien quieras, puedo entender. Pero a la práctica... No la vi nada oportuna, esa visita, evidentemente. En unas horas en las que eran cruciales para la búsqueda de supervivientes, donde los equipos de limpieza, un voluntariado muy mal coordinado, necesitaba hacer sus tareas de limpieza, de ayuda humanitaria. Esto paralizaba durante muchas horas todas esas tareas en una jornada crucial. Yo creo que esa visita estaba fuera de contexto. Esa visita hubiera tenido sentido el primer día. Sobre todo porque
yo creo que el primer día se sabía las dimensiones de la catástrofe, con lo cual esperar tiempo, esperar a que pasaran días para hacer una visita, no sé con qué sentido, porque evidentemente si al poco tiempo se hubieran puesto los medios que nos merecíamos, es decir, las administraciones están para velar por nuestros intereses y además nuestros impuestos los pagamos, entre otras cosas, para eso. Con lo cual, el habernos sentido, primero, muy tristes por lo que nos ha pasado en cada uno de los pueblos que vivimos, pero doblemente tristes por habernos sentido totalmente abandonados por unos y por otros, ¿qué sentido tenía esa visita? O sea, ¿para qué? A ver, yo en mi opinión creo que si hubieran ido los reyes solos, sin ningún político, hubiera cambiado un poco el tema. No mucho igual, pero bueno, también era de esperar. No creo que los reyes se sorprendieran mucho con las reacciones. No sé por qué han ido. No lo entiendo. Sirvió pues para que vean el aprecio que se les tiene, no lo sé. Pero han ido muy tarde. O sea, si ya se ha gestionado todo mal, lo han seguido haciendo mal y lo seguirán haciendo mal. Podrían haber ido, ¿por qué no? ¿Pueden ir cientos y miles de voluntarios y ellos no pueden? Pues haberse puesto unas botas, tanto Sánchez, tanto Mazón, tanto los reyes. Haberse puesto unas botas y una pala y haberse puesto ahí con ellos. No me voy a meter mucho en política, pero sí que es cierto que una alcaldesa, no sé de qué pueblo, que dimitió y estuvo ahí con una pala y sus botas, sacando fango. A mí, por ejemplo, el papel de los reyes, vengo para decirte que no estás solo. Ahora, si vas a prometer cosas que luego no vas a dar, te las metes por el culo. Eso sí, si el mensaje es vengo a estar contigo, vengo a darte un abrazo, voy a pensar en ti, volveré a verte, no sé, yo creo que eso a mucha gente sí que le reconfortó. Y el que te tiren barro y seguir ahí y decir, a ver, no sé si el rey se va a poner a limpiar o si se pone a limpiar, si va a ser lo más necesario. No, ese domingo no. Era necesario. Y más después de enterarte de qué es lo que pasó, ¿no? De repente, claro, la gente sin luz, sin agua, sin comunicaciones, no sabía lo que iba a pasar. De repente ese día, helicópteros volando bajito por la zona, de repente las calles por donde iban a pasar ellos, venga a limpiarlas, a quitar los escombros, los coches, y era como, ¿qué está pasando aquí? Y cuando se enteraron fue como, no me lo puedo creer. No me puedo creer que vengas, que pares todo, porque justo ese día fue cuando dijeron, aquí no entra ningún voluntario más. Y aún teníamos barro hasta las rodillas, como aquel que dice. O sea, ¿cómo puede ser que paralices 24 horas y que digas, aquí ya no entra nadie más, solo para que 3 personas con un helicóptero o con unas imágenes de un dron sobrevolando la zona, que para eso está la tecnología, podían haber sabido la magnitud de todo? Es que el Estado todavía no estaba presente allí. Todavía no había tomado el control de la situación y había mucho peligro. Y ahí fue la Casa Real la que apretó. O sea, el gobierno lo desautorizó en un primer momento y la Casa Real quiso ir. Y tú, cuando vas a un sitio donde hay un shock tan brutal en la gente que ha perdido a sus familiares, que lo ha perdido todo, que no sabe si el Estado va a cumplir, qué va a pasar, si se van a quedar abandonados, ¿no? También mucho populismo por ahí, mucha gente interesada, mucha fake news, mucha mentira. Tú no tienes que montar esa visita. Tú puedes lanzar un mensaje, una comunicación institucional, decir, estamos con vosotros y tal. Cuando esté la cosa un poco claro, iremos allí a apoyar. Vamos a poner todos los recursos y todo el dinero que haga falta. El problema es que la Casa Real en España no tiene ni atribuciones económicas para estas cosas, ni atribuciones de gestión de nada. Para mí fue una operación propagandística que no se ajusta a lo que tiene que ser la Casa Real. Caemos en ese falso mensaje de la Casa Real bien, la política mal, ¿no? Es como, pero la Casa Real es que no ha hecho nada, lo único que ha ido allí a pasearse. Pero igual que en el funeral, habiendo 3 personas todavía desaparecidas, que se haya hecho ya un funeral prácticamente, que dicen que no será el acto de Estado que se haga y tal, que habrá otro cuando se encuentra todo el mundo, ya, pero es que no sé qué necesidad. Porque lo decía un familiar de un desaparecido, hombre, es un rezo a las almas, y ¿qué pasa con las almas de los que no han aparecido, ¿no? Y además, sabes que hay una crítica muy grande al Estado, yo creo que con razón en muchos casos, en otros injusto, porque aquí, y para eso están los impuestos de la gente, y para eso es importante decirle a la gente que paga impuestos, que cuando pasa una cosa de estas, se pueden desembolsar 15.000 millones en 2 semanas para solucionar esto, ¿no? Y entonces ahí das una mala idea, una falsa idea, porque al final la política somos todos,
Y aquí yo lo que he visto es una institución muy preocupada en hacerse propaganda y que en realidad tiene pocas competencias para solucionar nada, más allá en que ir a ver a sus súbditos. Yo, la verdad, muy inapropiada la actuación de la Casa Real en esta y en el funeral. Pues es que no me extrañó, quiero decir. La reacción de las personas que pudieron estar cerca de ellos me parece, a ver, no es que completamente normal, pero no sé qué esperaban, que les iban a tirar rosas, les iban a aplaudir. Pues yo creo que la gestión llegó tarde. Entonces, pues al final, una persona indignada, una persona que ha perdido todo por, yo creo que una desinformación, ¿no? No me posiciono en ningún lado de la política, pero independientemente de todo, tanto unos como otros, no fue el momento más oportuno de aparecer ahí a ver qué tal estaba. Pero ¿cómo para ver en qué condiciones está el pueblo? ¿No lo estás viendo en las noticias? ¿O los millones de vídeos que habrás visto seguro? ¿Tú quieres apoyar a la gente? Búscate la vida para enviar a todo el mundo que esté. Yo creo que sí, porque están representando a este país y tienen que ver lo que ha sucedido de primera mano, sí. Yo creo que su trabajo es ese, ¿no? Que luego sí que han estado más veces y han estado también en el entierro, que ha habido gente que tampoco le ha gustado, ¿no? Era innecesario, y que no me entienda mal la gente, porque yo creo que ese día Paiporta se paró porque vinieron los reyes. O sea, se perdió un día porque los reyes vinieron a pasearse a un sitio donde creo que lo que hacía falta era manos para trabajar. Y me consta que ese día en Paiporta se avanzó muy poco o nada. Yo creo que la gente que gestiona no tiene que estar a pie de obra, tiene que estar en un despacho gestionando. Es lo más útil. Pero cuando vi la que se formó, que empezaron a tirarle fango y todo, y yo entendía a esa gente totalmente, porque la sensación que todo el mundo, oye, la que tenemos todos, vamos, es que se dejó un poco de lado o no se creía la magnitud de todo por parte de las autoridades hasta que no pasaron unos días. Sobre todo por la gente que vivió allí sin agua, sin comida y sin seguridad, porque se ve que ahí había ansiedad sin ley en muchas zonas. Pues a mí me dio mucha rabia, porque de repente amigos que querían venir se encontraron con que no podían y no entiendo el orden de prioridades, cómo puede cambiar tanto por la visita de alguien que no va a ayudar con su visita. Vale que lo quieras ver, que queda muy bien la foto, ¿no? Pero es que no estábamos para hacernos una foto. Y si realmente están preocupados por cómo estamos y lo quieren ver de primera plana, pues que se calcen unas botas y que cojan una pala y que se pongan también a ayudar. Si no son capaces de hacer eso y además por eso quitan efectivos de la policía para cubrir esa visita, ¿no? Que podían estar siendo utilizados en otras zonas, entonces que paren de ayuda para decir que vienen a ver cómo están para ayudar, no tiene sentido. Alguno es contradictorio completamente. Era como pues otra gotita más al vaso que ya se había colmado. A ver, por suerte los voluntarios, muchos voluntarios siguieron yendo ese día a ayudar, pero muy mal por parte del gobierno de prohibir, bueno, no de prohibir, pero de recomendar que no fueran. O sea, no es ético ni estuvo bien lo que hicieron. Yo personalmente sentí que no procedía. Me pareció muy bonito, sí que es cierto, cuando vi que el rey, o sea, cuando el tipo, pese a todo, creo que ya que vas, si vas es para eso. Pero me daba la impresión de que era como una visita protocolaria, así muy de hacer acto de presencia y ya está. Entonces mi pensamiento al respecto es que no procedía. Eso que decían muchos de si venís que sea a sacar barro. Estaba todo tan mal que a qué viene una visita oficial. No creo que el rey tuviera culpa aquí. Creo que Mazón pues sí que podía haber hecho más de lo que hizo, porque realmente estuvimos totalmente desamparados. Y bueno, no soy partidario de que los agredan. Creo que fueron valientes también en visitar esa zona porque posiblemente sabían que podían ser linchados, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la gente estaba muy cabreada y es lógicamente porque se sintió desamparada en los primeros días, sobre todo, de la catástrofe. Ellos supieron aguantar el tipo y estar con la gente
pero creo que no era el momento. Aparte que también pienso que había gente calentando el ambiente para crear ese momento, ¿vale? No era el momento. La gente estaba limpiando para poder seguir con las vidas porque hacía falta limpiar, no era para pararse a recibirlos. Entonces, yo pienso que no era el momento. ¿Que ellos actuaron bien? Sí. ¿Que no tenían que haber estado? También. Y la clase política, desde luego, no. Ni Pedro Sánchez ni Mazón. Tanto escándalo buscando al que había dado el palazo o la patada o lo que diese, no sé. Yo es que si me lo encuentro, yo probablemente también le daría un palazo, un bofetón. Y más cuando sale en el Congreso de los Diputados diciendo desde el día 1 hemos estado con los valencianos. Desde el día 1 habéis pasado olímpicamente de todo, si no habéis proclamado el estado de emergencia, nunca. Y ahí en Paiporta hay militares, 4 militares. No sé en qué más pueblos he estado estos días, pero sí, hay muy poca gente. O sea, esto tendrían que estar aquí todos los cuerpos de seguridad, limpiando calles, garajes y de todo. Yo no veo bien que cuando vinieron aquí, que si les pegaran, les tiraran barro. Y eso tampoco lo veo bien. Pero bueno, la gente es como es y entiendo también que estén así. Porque yo no he perdido nada, el coche sí, me da igual. Pero hay gente que ha perdido familiares, casa, su vida entera. Claro, vienes aquí y encima no das ni la cara. Que al final no das ni la cara. Y te están pidiendo que te vayas y no te vas a ir. Y es que no te vas a ir. Y no se va a ir. Y ahora se quiere poner medallitas dando el dinero a las ayudas directas de no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuándo? 5 meses después, 3 meses después, da igual. Eso ya no lo vas. Es como ponerte, te pego un puñetazo y luego te pongo una tiritaba y te cuido mucho, ¿no? Para nada. No creo que fuera el momento. Era el momento de que mandaran ayuda, no de que paralizaran la ayuda para pasar ellos. Porque se paralizó. O sea, yo por las imágenes que vi, se paralizó. Luego Felipe VI dijo, es que si venimos mal y si no venimos también. Pues sí, seguramente. Habrá una parte de la población que les servirá y a otra parte de la población no les servirá. Es que eso depende. A mí, yo no necesito que vengan a nada. Pero digo tal cual, o sea, a nada. Otra cosa es que luego ellos, a nivel particular, se pusieran en contacto con los familiares, de manera privada, de manera pública. Es que no creo que fuera oportuna para mí en ningún momento. Ya te digo, a nivel público, en ningún momento. A nivel privado, siempre. Hombre, yo no soy partidario de la violencia. Lo que pasa es que yo también entiendo que la gente, ya te digo, en ese momento, si has perdido un familiar, has perdido un hijo, has perdido un padre, has perdido algo... ya te digo, ya no te digo cosas materiales, el vehículo y tal, un familiar y te informan que se podía haber evitado, la verdad es que en ese momento te se va la cabeza y eres capaz de hacer cualquier cosa. Lo cubría mi compañero Joan, sí, y lo narró él. Tuvimos bastante conflicto también, interno sí, periodístico, a la hora de abordar qué tipo de personas estaban detrás de estas agresiones, ¿no? Porque sí que es cierto que hubo grupos agitadores de extrema derecha que provocaron y que estuvieron insultando. Pero es cierto también que había un caldo social muy enfadado. Es decir, no, yo hoy en día, viéndolo con perspectiva, la gente de Paiporta, bueno, sí, a lo mejor fueron grupos de extrema derecha los que agredieron directamente o tiraron barro, tal, pero la gente de Paiporta estaba también muy enfadada. Es decir, no eran 4. Y también fue un poco caos, ¿no? Todo el mundo se apelotonó allí y tal. A mí me dijeron que ese hombre golpeó el coche de Sánchez porque había sido víctima de la dana porque su hija falleció por la inundación. Se ve que se la llevó el río, no sé qué pasó, pero que falleció su niña. Dice, lo hizo por rabia. Dice, ese hombre estaba ido durante 4 o 5 días. Cuando las autoridades visitan un puesto de mando, el puesto de mando se ve perjudicado. O sea, nunca gusta que lleguen las autoridades porque tienen que detenerse. A veces hay que hacer tareas solamente para que quede bonito para ellos. O sea, tienes que desviar recursos para que la zona donde estén o, en fin, que no ayudan en nada. Ellos lo hacen porque lo necesitan para el relato, pero no porque sea bueno para la gente o para la gestión. Entonces, que vengan aquí pues es un factor de distracción y no colabora. Entiendo que se tengan que hacer porque vivimos en este tipo de circo, o sea, en este tipo de teatro. Esas cosas hay que hacer porque parece que la población tampoco entendería que no se hicieran. Es tan el poco sentido común que la gente sería capaz de tenerles en cuenta eso, aunque les explicaran que no ir es mejor porque no interrumpen. Entonces estamos un poco en esa pescadilla que se muerde la cola. La sensación de abandono, la sensación de rabia, la sensación de que esa gente no sabía dónde estaban sus muertos, no había cifras oficiales porque hubo mucha opacidad esos días previos a la visita.
no estaban teniendo las necesidades básicas cubiertas, donde tenían vecinos que no podían salir todavía de sus casas porque tenían coches bloqueando sus puertas, donde además ya se empezó a hablar de que el lodo no quitado podía generar infecciones y un problema de salud pública. Eran personas que estaban física y mentalmente exhaustas. Para mí, esa visita fue una falta de respeto a todas las personas de los pueblos. La segunda parte, aunque sigo sin estar de acuerdo en que estuvieran allí, no podían no hacer nada tampoco en ese sentido. Nos guste más o nos guste menos, tienen que dar la cara, tienen que estar en determinados sitios porque tienen que estar. Tampoco creo que tuviesen mucha opción. Nos guste o no, no me gusta personalmente, a mí no, pero tenemos que hablar de la realidad, no de lo que nos gustaría que fuera, ¿no? El problema también muchas veces es conforme llegan, ¿no? Con toda la escolta, con todo eso, siempre impacta mucho y la gente no está nada contenta. Pero si hubieran ido ya luego, cuando hubiera estado limpio, hubieran dicho, ahora ya está todo limpio, ¿no? Vienes ahora. Esa visita creo que sirvió para volcar el relato hacia el presidente del gobierno. Todas las voces hasta ese día eran muy discordantes con la ausencia de Mazón y el gobierno autonómico. Lo que se consiguió con las imágenes de la huida de Sánchez fue darle la vuelta al relato y responsabilizar al gobierno nacional de su inacción, a pesar de las negligencias del gobierno autonómico. Creo que fue los primeros días donde, bueno, empecé a ver muchos comentarios a favor en contra del gobierno central, sobre todo, y muchos comentarios también muy monárquicos, como si un abrazo o una empatía, a mi parecer muy falsa, iban a ayudar. Yo creo que se podrían haber dado condolencias desde el Palacio, dar mucho ánimo, pero todo el que no fuera a limpiar o ayudar no tenía por qué. Y si encima es alguien que su presencia va a entorpecer todas esas labores, no era el momento. Ya vendrás, o lanza un vídeo institucional o lo que quieras, pero desde luego no era una estrategia buena para lo que necesitaba la sociedad. Sí que fue una estrategia para algún lavado de cara institucional. Fíjate, en muchas ocasiones cuando en la Comunidad Valenciana hay un incendio, rápidamente se pone lo que se llama un puesto de mando. Es un puesto donde permanentemente están los responsables que están a cargo de la extinción de ese incendio, incluyendo en muchas ocasiones el conseller de turno. Que aquí eso no se hiciera, o sea, que no se hiciera un puesto de mando donde el presidente, ministros, los consellers militares estuvieran desde el primer momento las 24 horas. Ya digo, ese tipo de cuestiones es las que a día de hoy somos todavía incapaces de entender. Porque si en esas condiciones, ante esa situación, no se reacciona con un mínimo, mira, ya no digo de empatía, sino de profesionalidad, ¿cuándo se va a hacer? Yo siempre lo he dicho y creo que siempre lo pensaré, ¿no? Nos han matado y luego nos han dejado morir. Entonces, que no traigan a gente especialista donde pueden ayudarte a sobrevivir, en este caso, que tardes tantos días en traerla y que luego prohíbas el paso a los voluntarios, que sí, que yo entiendo que tienen que empezar a entrar maquinaria pesada, que a lo mejor hay mucha gente y puede entorpecer pero esa maquinaria pesada no saca el barro de casa. Esa maquinaria pesada lo que hace es quitar los escombros de la calle, quitar los coches, pero es que las casas, la gente tiene que vivir. ¿O dónde vive la gente? ¿O qué hacemos con esas casas que bajo tienen un sótano y hay 1,5 palmos o 2 palmos de barro? Bueno, yo tengo a varias amigas arquitectas y me han dicho, es que el barro y esa agua tiene que salir de ahí ya, porque entonces esa estructura, si tienes algo abajo, te puedes quedar sin casa, literal. Y han sido los voluntarios los que nos han sacado el barro de casa y los que nos han ayudado a limpiar las calles. Y no solo los voluntarios, porque la zona de lo que es l'Horta Sud tiene mucho campo y tiene muchas personas que se dedican a labrar, que son del campo, y tienen maquinaria. A nosotros y a todo Albal nos liberaron de lo que son los trastos que vas dejando fuera, máquinas que no eran ni del ejército ni de ningún... máquinas de los propios yauros, que se llaman aquí, que vienen poco a poco y te lo van quitando. Y los otros que tienen tractores y camiones lo iban cargando y lo iban dejando a las afueras del pueblo donde hay descampados o tal, lo iban dejando allí. Han sido ellos los que han limpiado
La primera y la segunda tanda de barro, de suciedad, de escombros, de pues, las cosas que teníamos en casa que ya no valen para nada, hemos sido nosotros. Nosotros, los voluntarios y la gente del pueblo. No ha sido nadie más. La Guardia Real, que es el ejército, por así decirlo, que se encarga de la custodia de los reyes y tal, de sus instalaciones, habían un montón de coches de la Guardia Real por Picaña, Paiporta, por todas partes. Digo yo que algo vería el hombre. Es que estas personas sentían como... Llevamos ya, creo que eran 5 días, ¿no? Y mucha gente, claro, de repente esa rabia aparece. Es una sensación de injusticia. La lluvia torrencial no se puede evitar, pero el facilitar ayuda, uno tira la pelota al otro, otro, da igual, se necesita ayuda. No es normal que se llegue hasta la violencia, obviamente, pero cuando igual hay tanta desolación, tanta rabia, tanta impotencia, tanta frustración, pues, bueno, es una manera de desahogar, pero claro, es una gestión de la rabia, no es la manera, ¿no?, de hacerlo. Nadie sabía nada. Donde en Cheste, que yo suelo ir bastante por faena, a las 12 me dicen que está lloviendo a mares. Porque a las 12 en Cheste saben que está lloviendo barbaridades y que hay campos allí que han desaparecido y barrancos que tienen 4 metros y tienen 20 metros. Es porque ha llovido bastante, ¿no? Pero no en Cheste, Buñol, Chiva. Está lloviendo a mares en muchos kilómetros cuadrados. Nadie sabía nada. Yo no sé quién tiene la culpa. Porque tienen todos y no la tiene nadie. Pero alguien sabría que esto iba a pasar. Yo creo que ellos tienen detrás equipos de sociólogos y psicólogos y gente que conocen demasiado bien la opinión de la gente y ellos saben lo que al final les interesa hacer o lo que no. Y creo que no hacen nada por hacer. Así que si tienen que venir aquí y montar, pues saben, porque a la gente le gusta verlo. Y además ahora tienen toda la cantidad de datos que se pueden recoger de redes sociales, de las reacciones y tal. Yo creo que hoy en día no... Cuando hacen cosas, pues saben, tienen el cálculo. Si hubieran destinado más ayudas económicas en un momento dado o más rápidamente, pues a la gente le hubiera ayudado más que la presencia de ellos allí, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que lo que deberían de haber hecho es desde su centro de allí en Madrid haber dicho, señores, a Valencia vamos a mandar al ejército ya, vamos a mandar 200 excavadoras, suministros, medicamentos. Creo que ellos tampoco eran conscientes cuando vinieron de lo que iban a encontrar. Creo que fliparon. ¿Era el momento? Pues probablemente no, pero si no hubiesen aparecido, ¿qué habría dicho la gente? No vienen. No sé. Era tarde, lo habían hecho mal, la gente estaba muy enfadada. Llegaron en el punto máximo de crispación. Creo que venían con buena intención. Yo creo que venían con buena intención, ¿eh? Igual me equivoco, pero no creo que vinieran a foto, ¿sabes? Yo creo que estaban interesados en saber lo que había. Tanto los monarcas como el presidente del gobierno de España, pero se encontraron algo que yo creo que no pensaban que se iban a encontrar. Luego dices, madre mía, se han pasado pegándole un palazo a Pedro Sánchez y ahora después de 42 días, conforme ha ido transcurriendo el todo, por tus adentros dices, es que aún le pasa poco. Es que aún le pasa poco. Y me sabe mal, porque al final es recurrir a la violencia, pero es un domingo donde pueden venir un montón de gente a ayudar. O sea, al final te das cuenta de, no, vienen para hacerse la foto, para que les grabe, para que el resto de España o del mundo vean que están aquí metidos. No aporta nada, nada. De hecho, altera un poquito más, ¿no? Es como la gente no entendía de qué haces aquí. O sea, tú no tienes que estar aquí. Quien tiene que estar aquí desde hace ya 4 o 5 días es a los que tú gestionas y a los que nosotros pagamos. Yo no creo que ningún vecino necesitase que un presidente o un rey estuviese ahí. Es que ese no es su sitio. Su sitio era organizando y buscando soluciones a la situación que ellos tenían. Hubo un momento que el rey pregunta, ¿qué quieres, que esté en Madrid? Yo no lo sé dónde tiene que estar, pero desde luego en Paiporta no hacía nada. Lo único que hizo fue bloquear las calles, generar un momento de tensión y de paralización de toda la gente que estaba haciendo trabajo y que paró para ir a increpar a sus representantes institucionales.
y esas horas son necesarias con todo el trabajo que hay, no tenía ningún sentido. Yo creo que no midieron la situación en la que estaban esos pueblos. Si no, no entiendo el que decidiesen hacer una comitiva de ese tipo. Es que no me entra en la cabeza. Un día normal es una crónica de lo sucedido el 29 de octubre y días posteriores en la provincia de Valencia, contada por quienes estuvieron allí. Un proyecto de Obvio y Raro, dirigido por Deya Arroyo. Edición de sonido, Adrián Fernández. Diseño gráfico, Antonio Gamboa. Estaba muy negativo, en un estado de shock, pues con angustia, con ansiedad, con miedo. Mínimo al día 1000 y pico raciones, días de 2000 y pico raciones. Fue muy fuerte. Muy doloroso, pero muy bonito a la vez. Habían militares que decían, es que yo he estado en zonas de guerra y no he visto esto, no he visto esto en ningún sitio.